Buenas a todos, bienvenidos al noveno episodio de Paso a Paso. Hoy tengo un experto en culturismo y también en medicina, Alessandre. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Me gustaría primero hablar un poco y que te presentase. Bueno, para quien no me conozca, me llamo Alex Costa, soy médico endocrinólogo, especializado en endocrinología y nutrición, y subespecializado en tema de prevención de riesgos en fitness, en culturismo, y básicamente del entorno hormonal del eje sexual, con todo lo que se puede mejorar en ese entorno, tanto en hombres como en mujeres, jóvenes, de mediana edad y más mayores. Entonces, intento abarcar un poquito todos esos aspectos. ¿Y por qué empezaste? ¿Por qué empecé exactamente esto o el fitness? Las dos. Las dos. Bueno, el fitness lo empecé porque estaba muy delgado y tenía que subir de peso y no veía una manera adecuada de hacerlo de manera normal, sin ir al gimnasio. Creía que me pondría muy gordo, tenía anorexia cuando era joven y decidí apuntarme al gimnasio a los 19 años con 61 kilitos y así empecé. Y desde entonces entreno, he competido y lo he dejado desde el 2021-22. Y el tema de la medicina muy influenciado por mi padre, al cual le tengo que estar agradecido a día de hoy porque realmente fue una buena influencia y fue una buena decisión, ¿no? Creo que no fue la manera, ¿no? No es como yo intentaré que mi hija haga las cosas, sino que la dejaré escoger, pero a la vez hacerlo mal ha salido bien. Claro, te presionaron un poco. Sí, mucho, ¿Sí? mucho. Tu padre es médico también. Sí. ¿De qué? Él es internista, pero quería ser endocrinólogo. Es el sueño frustrado, ¿no? Ahí. Se proyecta. Se proyecta, tal cual. Bueno, y me gustaría primero preguntarte qué es una hormona. Vamos a lo básico, ¿no? Claro, vamos a empezar desde el principio. A ver, las hormonas son sustancias fabricadas por ciertos órganos y que tienen que actuar a través de receptores en ciertos otros tejidos. Esa sería la explicación rápida. Hay varios tipos de hormonas. Hay hormonas peptídicas, hay hormonas esteroideas, hormonas proteicas, diferentes grupos, pero el hecho es que ciertos órganos endocrinos, ¿no? Como en el caso sería la hipófisis, los testículos, páncreas endocrino, que es la cabeza del páncreas, glándulas suprarrenales, ¿vale? Y fabrican ciertos tipos de hormonas que a través del torrente sanguíneo se dispersan y van a los tejidos diana y a través de receptores hacen pues, sus funciones, ¿no? ¿Y dónde se producen principalmente las hormonas? Si tuviésemos que decir un órgano estrella sería la hipófisis, porque es el que más hormonas fabrica. ¿Dónde está? En la base del cerebro, en la silla turca. Es una pequeña estructura que fabrica la mayoría de las hormonas, aunque no todas. El tiroides fabrica hormonas tiroideas, la glándula suprarrenal fabrica otro tipo de hormonas, en el caso de las mujeres los ovarios, en el caso de los hombres los testículos, ¿vale? Y en hombres y mujeres, pues ya he dicho, ¿no? La cabeza del páncreas fabrica insulina, glucagón, ¿vale? Entonces hay diferentes órganos, diferentes hormonas, diferentes funciones y diferentes tejidos donde tanto se fabrican como actúan. ¿Y cuáles son las principales hormonas a las que, o sea, tú eres endocrino, pero tú te centras en unas hormonas principalmente, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Cuáles Cuando son? haces un panel hormonal completo, pues te estarías centrando sobre todo en hormonas tiroideas, ¿no? TSH, T4 libre, T3 libre, hormonas corticoideas, ACTH y cortisol, estarías en hormonas sexuales, LH, FSH, estradiol, testosterona total, testosterona libre, muchos tipos, ¿no? Entonces, según lo que estés buscando o lo que vayas a mirar, la prolactina es otra, muy importante, tanto en salud sexual de hombres y mujeres, ¿vale? Hay diferentes grupos. Hay menos de las que la gente cree que hay 200.000 millones de hormonas distintas que mirar y problemas muy abstractos hormonales, pero al final hay un cierto grupo de patologías concretas que hay que mirar, que hay que estudiar y descartar, ¿no? Después lo puedes hacer todo lo complejo que quieras, como en toda especialidad, ¿no? Y ir a los casos más raros de la literatura, pero al final hay un número de diagnósticos finito que suele englobar el 95-99% de los casos que un endocrino ve. Y tú en muchos vídeos que he visto hablas del eje hormonal. ¿Qué es el eje hormonal? Vale.
buena pregunta, porque la gente habla de ello y no sabe muy bien. Hay muchos ejes hormonales, ¿no? Pero cuando yo hablo del eje hormonal gonadal, hablo del eje sexual, ¿no? De las hormonas sexuales. Esto lo dividimos por grupos, ¿no? Hay el eje somatotropo, de la hormona de crecimiento, el eje tirotropo, de la hormona tiroidea, el eje gonadal, de las hormonas sexuales, etcétera, etcétera. Hay diferentes ejes, ¿no? Cuando hablamos del eje gonadal sexual o hipotálamo hipofisario gonadal, nos referimos a la conexión entre el hipotálamo, la hipófisis y los órganos sexuales. En el caso de la mujer, los ovarios; en el caso del hombre, los testículos, ¿no? Eso sería el eje, ¿no? Y es la relación que hay entre estas tres estructuras anatómicas, ¿no? Hipotálamo, hipófisis y órganos sexuales, que crean un loop, ¿no? Un ciclo, una retroalimentación hormonal, que donde cuando hay estímulo, pues se desencadena y sufre pues una activación o inhibición. Es complejo de explicar, ¿no? Podríamos decir que a través de GNRH el hipotálamo hace pulsos, estimula la secreción de LH y FSH, y eso activa el órgano diana, que sería ovario o testículo, ¿vale? Y esa propia activación frena ese eje. Por tanto, está automodulado, ¿no? Es como un sistema que funciona por sí solo, ¿no? Cuando se activa de más se frena, cuando se activa de menos se activa, si todo funciona correctamente. Claro, ¿y qué produce, o sea, qué inconvenientes trae que tengas desregulado el eje hormonal? Vale, normalmente cuando hablamos de este tema, lo hablamos en el contexto del uso de sustancias, ¿no? El uso de sustancias como la testosterona o derivados de la testosterona implica que ese eje sexual se frene. ¿Eso qué quiere decir, no? Pues si normalmente en un hombre la LH estimula las células de Leydig y se fabrica testosterona, y el exceso de testosterona frena la fabricación para mantener unos niveles naturales, si tú administras desde fuera una hormona, testosterona o derivado, frenas la fabricación de los testículos, frenas la fabricación de LH, porque ya hay esa hormona, y ese eje no queda activado, y por tanto los testículos permanecen sin activación y por tanto no estimulados. ¿Qué ocurre con una pierna cuando te la has roto? Te la dejan inmóvil, se atrofia. Entonces, si tú dejas un eje no estimulado, en el caso del gonadal, el testículo, pues hace que se atrofien los testículos, ¿vale? Entonces, es importante eso. Vale. ¿Y se puede volver a recuperar? Muy buena pregunta. Depende. Depende del tiempo en el que esté desactivado, ¿no? Si tú tienes inhibido el eje mucho tiempo, habrá una afectación por atrofia de células de Leydig y de Sertoli, que variará según la genética de la persona y según el tiempo en el que permanezcas inhibido. Y sí, hay casos en que eso se puede mejorar con una terapia, y hay casos en que no. Cuando ya las células están completamente muertas, llegado a cierto punto, no se puede recuperar. Entonces, cuando alguien ha utilizado sustancias durante X tiempo y se ha provocado lo que se llama hipogonadismo funcional, que es por el uso de sustancias, si no es... Claro, es que aquí hay que individualizar, ¿no? Si una persona ha hecho 20 ciclos en su vida, de un año cada ciclo, probablemente le vas a decir, vete a terapia de reemplazo de cabeza, porque ya no vamos a recuperar esto. Claro. ¿Vale? Pero si has hecho 1, 2, 3 ciclos, eres una persona joven, tus niveles de testosterona no están por el suelo, para que nos situemos, normalmente son entre 350 y 1000, ¿no? Como norma general, ¿eh? Después podemos entrar en que la gente más joven tiene niveles superiores, ¿vale? Pero entre 350 y 1000, a ti te viene una persona que ya tiene pues 340 y que ha hecho 3 ciclos, pues probablemente le voy a recomendar hacer una recuperación e intentar ponerlo en la normalidad, porque está cerquita de la normalidad. Si en cambio te viene una persona que ha hecho durante 20 años de su vida ciclos y te viene una testosterona de 100, es que aunque le triplique esos niveles, seguirá estando bajo. Claro. ¿Entiendes? Entonces hay que individualizar mucho eso para ver qué opción le puedes dar a la persona. Y con que utilices química una vez, ya no vas a volver al 100%. Normalmente buscamos respuestas dicotómicas de sí o no. Depende. Blanco o negro. Pero la mayoría de cosas en la vida no van así. Y en medicina menos. ¿Vale? Depende de muchos factores. Entonces, he visto casos que con una exposición se han provocado un daño irreversible. Los he visto.
¿Es lo habitual? No. ¿Qué es lo habitual? Entonces sería la pregunta que pase. Lo habitual es que hagas uno y no te pase gran cosa. Hagas otro y quizá no te pase gran cosa. Pero a partir de cierto nivel de descenso de testosterona ya te lo notarás. Y eso no quiere decir que las anteriores veces no haya pasado nada. Pongamos un ejemplo que es más claro, ¿no? La gente no se mide antes de hacer sustancias, ¿vale? Pero si lo hiciésemos y viésemos, por ejemplo, en ti, y vemos que tienes un nivel de testosterona de 800 y haces un ciclo, lo haces mal, no te proteges y después te quedas en 600. Probablemente no tendrás ningún síntoma. ¿Entiendes? 600 sigue siendo normal y sigue siendo aceptable, pero ya has sufrido un daño. ¿Entiendes? Ahora a lo mejor haces otro y haces lo mismo exactamente y te vuelve a ocasionar lo mismo. De 600 pasas a 400. Bueno, en principio tendrías que encontrarte medio bien o aceptablemente bien, o quizá ya empezarías a notar algo, pero poco. Y dices, bueno, lo voy a repetir porque hasta ahora me ha ido de coña esto. Lo vuelves a hacer y te quedas en 300. Y ahí ya tienes síntomas. Entonces vienen algunos, no entiendo por qué he hecho el mismo ciclo 3 veces y ahora me ha afectado. No, ya te estaba afectando, pero no te has dado ni cuenta. Claro, tenías más ¿Entiendes? reserva. Claro, tenías más reserva, no has monitorizado eso, no lo has hecho bien y te has encontrado con el resultado, ¿no? Suele pasar eso. Eso es lo estándar, es eso. Y después hay otra cosa que puede suceder. Bueno, hay superdotados, como en todo. Que puedes hacer 20 ciclos y que no te pase nada. Tienes un eje a prueba de bombas y cuando lo suspendes te recuperas fantástico. También puede pasar, los hay. Y esos suelen ser los entrenadores. Sí, Claro. claro. Yo he hecho esto y me he ido de coña, mira cómo me he puesto. También son personas, ¿eh? Y después petan, ¿eh? También. Pero muchos pasa eso. Gente que ha tenido la suerte de no fastidiarse tanto como la media le tocaría, o que le ha ido mejor que a la media. Entonces esos son los que diseminan un conocimiento malo, aunque muchos, la mayoría tampoco pertenecen a ese grupo y se han afectado igual, lo que bueno, ni lo saben o les da igual. Entonces ahí es donde yo intento atacar, por eso doy tanta caña al tema de entrenadores, ¿no? Porque me parece que no están faltos de ética y de hecho están fomentando un daño en la salud pública. Ya. ¿Y cuáles son los efectos inmediatos de consumir? Que se, Inmediatos. bueno, a los 2 días, 3 días, la semana. Depende. Si utilizas fármacos orales, probablemente a la semana ya empieces a notar cosas, ¿vale? Por vía no genómica, ¿vale? Ahí podríamos decir que hay 2 tipos, ¿no?, de actuación de los esteroides. La vía genómica, bueno, como lo hemos dicho al principio, hay diferentes tipos de hormonas, ¿no? Las hormonas sexuales son esteroideas. Entonces, son hormonas que tienen que ir al núcleo, transcribirse, hacer RNA mensajero y fabricar proteínas. Eso lleva un tiempo. Entonces, ganar músculo y perder grasa lleva un poquito de tiempo, ¿vale? No se da así. Nadie gana en una semana kilos de músculo, ¿vale? Pero después hay otro, esa es la vía genómica, ¿no? Y después hay la vía no genómica, que es a través de receptores de membrana, y eso es rápido. Eso sobre todo se da en los fármacos orales, la oxandrolona, por ejemplo. Tú te lo tomas y hace un efecto rápido, en horas, días, o el dianabol, o stanozolol, hay muchas, ¿vale? Entonces, esas sí que te puedes notar efectos androgénicos rápidos del tipo gano fuerza, irritabilidad, agresión, aumento de la libido. Aumenta mucho. Depende de la persona, como todo, ¿no? Pero se nota. Entonces alguien toma Dianabol 4 o 5 días antes de una competición de Strongman y tira más peso, notablemente más peso. Alguien toma Oxandrolona, mueve más peso, tiene más fuerza, ¿vale? Tiene más resistencia. ¿Entiendes? O sea, hay cosas que se pueden notar rápido vía no genómica y cosas que se van a notar lento, ¿vale? Normalmente la vía no genómica, ya te digo, son todo lo androgénico del estilo de lo que he comentado, ¿no? Cambios en tu actitud, en tu psique y tema fuerza, líbido, que también es psique en el fondo. ¿Y a largo plazo qué aspectos físicos se notan? ¿A qué te refieres? ¿En composición corporal o...? Composición corporal, salen más pelo, ¿no? Tengo entendido. Bueno, claro, si ya me preguntas por efectos a largo término, pues hay un montón, ¿no? Habría, evidentemente, el que se busca, que es ganar músculo y perder grasa, sí. evidentemente. Sí. Aumenta el rendimiento deportivo a nivel de resistencia, evidentemente. Aumento de la libido, aumento de la erección, todo lo relacionado con el androgenismo, que en mujeres es malo, ¿no? Porque en el hombre le hace como más hombre, ¿no? Es como exagerar la condición de hombre, y en mujeres si tenemos aquí la feminidad y aquí la masculinidad y una mujer se encuentra aquí, pues es llevarla hacia la masculinidad.
Claro. En diferentes grados según lo que utilices, el tiempo que lo utilices, tu predisposición, como hemos dicho, muchos dependes, ¿no? Después sí, claro, uno de los efectos es el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, ¿no? Como por ejemplo el pelo, ¿no? En zonas típicamente androgénicas como los brazos, la cara, mentón. Sale más. Claro, en hombres y en mujeres. Es decir, al final estás dando un organismo, hormonas sexuales masculinas, al hombre lo hace más hombre en sus características y a la mujer la transforma más en hombre, en las características del hombre. De hecho, ya lo he dicho muchas veces, pero muchas chicas no lo saben, pero están haciendo una terapia de cambio de género sin saberlo. Ya, por la cara y todo le cambian. Claro, están haciendo un tratamiento de cambio de género sin ser conscientes de ello y creyendo que lo que están haciendo es muy seguro. Y las manos y los pies también crecen, ¿no? Bueno, sobre todo la estructura facial. Los huesos no del todo cerrados pueden crecer, ¿vale? Como el mentón, la mandíbula, todas estas cositas, en cierto grado las manos, la frente, ¿no? Son cambios anatómicos que se notan. O que pueden notarse, no todos los casos se notan. ¿Y cuáles son los fármacos más agresivos? Los 19 norderivados, la nandrolona y la trembolona. Y Y los fármacos orales como el dianabol y el estanozolol. Estos serían los 4 a tirar a la basura, seguro. Nandrolona, trembolona, dianabol, estanozolol. Alguno más a tirar a la basura, claro, la boldenona, porque ya se ha visto que es nefrotóxica. Y este comentario va para una persona que me escribió en YouTube y dijo que había puesto en la IA y no había salido ningún estudio que dijese que la boldenona era nefrotóxica. Le invito a que entre en PubMed y los busque al método tradicional, no IA, y le aseguro que va a encontrar un montón de estudios que dicen que es nefrotóxica. Porque hasta me sorprendió cuando lo leí y dije, ¿en serio? Lo busqué y sí había, o sea, no había ningún problema. Sí, es nefrotóxica y está demostrado que es nefrotóxica. ¿Y nefrotóxica qué es exactamente? Que daña los riñones de forma directa, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, todo esteroide de forma indirecta puede ser nefrotóxico, ¿vale? O sea, no dañan per se el riñón, o sea, no es una sustancia que de forma directa dañe el riñón, pero a través de una cascada de acontecimientos puede dañarlo, ¿entiendes? Eso ya es una disquisición muy médica, ¿no? Pero todos los esteroides activan sistema renina-angiotensina-aldosterona y la activación crónica de eso afecta al corazón y al riñón. Entonces, todos podemos decir que son nefrotóxicos de forma indirecta, ¿vale? Y cardiotóxicos de forma indirecta y neurotóxicos de forma indirecta, todos. Pero los hay que encima son de forma directa, como la boldenona, ¿vale? Entonces, realmente ya he dicho un montón de esteroides que no hay que tomar, nunca, ¿no? Que son la nandrolona, la trembolona, el dianabol, el estanozolol y la boldenona. Casi la mayoría de los que todo el mundo escucha. Entonces, Claro, todos hacen daño, pero unos más que otros. unos más que otros. Y de hecho el esteroide se escoge no en función de lo que hace crecer, porque ya se sabe perfectamente que todos hacen crecer lo mismo, ¿vale? Entonces, ese no es el motivo de escoger uno u otro si es que has decidido utilizarlos, ¿vale? Si es que has decidido utilizarlos, no se escogen por lo que vas a crecer, se escoge por el perfil de seguridad, y estos 5 tienen un mal perfil de seguridad. Con lo que os estoy diciendo para los menos avispaos es que si vuestro preparador o entrenador os ha puesto cualquiera de estos 5, debes cambiar de preparador. Claro. Y aquí acabo de fulminar al 90% de los preparadores. Pero si hacen más daño, ¿tendrán más beneficio o no? La gracia está en que no. O sea, en cuanto a ganancia muscular, no. En cuanto a potencia en fuerza, por ejemplo, el dianabol da mucha fuerza. El anadrol, me he olvidado el anadrol. Tampoco tenéis que utilizarlo y si os lo han aconsejado también es un drama, ¿vale? Porque es directamente carcinogénico, o sea, causa cáncer y está demostrado. ¿Vale? Si ya tenemos 6 que no, ¿vale? Sí es cierto que algunos de estos, como por ejemplo el dianabol o el anadrol, dan mucha fuerza, o la trembolona. Si eres competidor, la trembolona te va a ir muy bien porque causa recomposición casi de manera directa, perder grasa y ganar músculo. Da mucha fuerza, es el superesteroide, pero también es el que tiene más efectos adversos a todo nivel. ¿Entiendes? O sea, como norma general, si no vas a competir, estos 6 esteroides no debes utilizarlos. O no los necesitas, mejor dicho. No los necesitas. Si no los necesitas, mejor no los utilices.
¿vale? Si ya vas a competir en strongman, en powerlifting, en culturismo, y aquí entramos en el cajón desastre de justificar la toma de X cosas por un objetivo lícito, ¿no? Pero bueno, ahí sería otro tema. Claro, la gente en verdad no sabe el riesgo que supone. No lo saben y muchas veces, y me incluyo yo en esto, cuando competía, justificas un uso y abuso de sustancias porque eres competidor y eso lo justifica, es tu vida. Claro. En el fondo no vives de eso. En el fondo es un hobby. En el fondo no necesitas eso. ¿Vale? Es un constructo que te has hecho en tu cabeza para justificar el uso y abuso de ciertas cosas. ¿Y el cuerpo te da avisos? ¿O suele ser repentino? Hay muchos más avisos de los que nos gusta ver. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un aviso para ti? Pues, por ejemplo, un día te entre una arritmia. Y Claro, pero ya entras en un problema de salud física como casi irreversible. O ¿no? que notes que el corazón se te acelera más últimamente o cosas así. Pueden haber avisos, pero normalmente el aviso más importante no es físico, sino que es psicológico. Sí, con diferencia. Enfadarte con tus padres, con tu pareja, con tus amigos, con quien sea, de tu entorno, y tú crees que eres tú, pero no eres tú. Eres tú influido por sustancias, que de normal no actuarías así. Ese es el mayor indicativo de que la cosa va mal. ¿Entiendes? Porque normalmente eres de una manera X y cuando tomas eso eres de una manera Y. Bueno, pasa como con las mujeres. Cuando tienen la regla, fluctúan en carácter, ¿no? Y ellas son la misma persona. ¿No? Pues con esto estás haciendo cambiar de manera artificial cómo eres tú a través de unas sustancias y normalmente provocan muchos problemas. ¿Vale? Eso suele ser un indicativo importante, ¿vale? El tema psiquiátrico y psicológico, ¿no? Discutirte, pelearte, entrar en depresión. Un montón de culturistas y de atletas que están con tratamiento antidepresivo, muchísimos, y ni lo relacionan, o que tienen problemas a nivel social y de pareja por ello. Y eres más impulsivo, te hace más impulsivo. Mucho más, eso se sabe. Eso hay estudios que Y lo agresivo demuestran. también. Te hace más agresivo, te hace más impulsivo, te hace más neurótico, te hace tener la libido 1000 veces superior. Bueno, digo 1000, pero no se ha estudiado que sea 1000, porque la gente se me tira al cuello. Pero muy superior, con todo lo que puede conllevar eso, Claro. a nivel pareja. Y a nivel de, por ejemplo, de disciplina o de constancia, ¿hace que te disperses más o te centras más en tu objetivo? Déjame dar un apunte último de lo que hemos dicho antes, y que me gustaría que la gente lo tenga en cuenta, porque los temas físicos, en el tema culturismo, me has preguntado si había alguna indicación, ¿no? O sea, que te dé señales. Muchas veces no las da, y las da cuando es tarde. Y eso es peligroso. Eso lo hace más peligroso. Por ejemplo, tú puedes tener la tensión alta mucho tiempo, no darte cuenta y de repente tener un infarto. Claro. ¿Sabes? Entonces, eso lo hace aún más peligroso, porque hay pocas señales que te indiquen que vas a petar. ¿Vale? A nivel de mentalidad te cambia mucho. A ver, es que las hormonas cambian como eres directamente. Y cuesta mucho de identificar. No pasa solo con estas hormonas, pasa con todas. La gente, por ejemplo, cuando tiene hipotiroidismo, se encuentran mucho más decaídos, tendentes a la depresión, cansados, pero lo achacan a todo menos a las hormonas. Y con esto pasa lo mismo. Tú empiezas un ciclo y tú sigues siendo tú, ¿no? Porque tú te identificas con tu imagen, no con tu carácter, ¿no? Y el carácter, cuando parte de las hormonas, parte de ti. Entonces crees que eres tú. Ya lo he dicho antes, pero pasa como con las mujeres, con las oscilaciones que tienen con el ciclo menstrual. Es la misma persona, pero es muy distinta según el momento del ciclo menstrual, porque sus hormonas son muy distintas. Entonces sus actitudes, sus pensamientos, emociones y conductas cambian. Y cuando tomas sustancias, eso se nota mucho. Eres tú, pero variando, muy distinto, ¿sabes? O sea, sigues siendo la misma persona, pero con un carácter pues distinto al habitual y cuesta mucho de identificar. Y me gustaría preguntarte sobre suplementos. ¿Qué suplementos recomiendas tú y cuáles recomiendas no comprar? Bueno, pero dentro de los que recomiendo son los que solo recomendaría comprar esos. Todos los demás no los recomendaría. Claro. Entonces, realmente la gran mayoría de suplementos no hacen nada o hacen tan poco que realmente
O se basan en un estudio que demostró, yo qué sé, un ejemplo, ¿no? Pues que perdías el 0,1% de grasa. Vale, los que recomiendo están claros, ¿no? Que serían la creatina monohidrato. Creo que la gente ya me ha escuchado decir esto muchas veces, ¿no? Porque yo, aunque soy el que protagoniza los posts, yo me lo he escuchado decir muchas veces, pero lo repetiremos. Pues la creatina monohidrato, la citrulina malato, la betalanina, las ciclodestrinas y los aminoácidos esenciales. No los BCA, los aminoácidos esenciales. Los BCA ya podrían haberlos dejado de fabricar porque realmente los esenciales ya cubren todos los BCA más los demás que son esenciales. ¿Vale? Así que no hay sentido en utilizar los BCA a día de hoy ya. Y los suplementos los tomas cuando hay un déficit de algo. O sea, si tu dieta es normal o buena, no deberías de tomarlo, ¿o sí? Muy bien. Entonces, si realmente tu nutrición es perfecta y engloba todos los aminoácidos esenciales que necesitas, cosa que no sabes ni tú ni sé yo, ¿vale? Porque seguro que no te miras el aminograma de cada proteína que comes, ¿vale? Ni tú ni nadie, ni yo en mi época más obsesiva era capaz de hacer eso. Por tanto, no está mal suplementarte con esenciales, que son, para los que no lo sepan, esenciales significa que el cuerpo no los puede fabricar, ¿vale? Necesita consumirlos para tenerlos, ¿no? Entonces, para construir una proteína hay 20 aminoácidos y es indispensable disponer de los 20 para poder crear músculo, ¿vale? Si algunos de ellos, creo que son 9 los esenciales, si no recuerdo mal, me puedo estar equivocando y entonces se me tirará todo Dios al cuello. Bueno, los esenciales que no se pueden comer, que no se pueden fabricar y los debes de comer, pues los necesitas, suplementarte no irá mal, ¿vale? Estará bien que lo hagas. ¿Y con la creatina? ¿La puedes tomar toda la vida o no? Sí. ¿O puedes parar? ¿O tienes que parar? No tienes que parar. O sea, es una pregunta típica, ¿no? Y entramos en creatina, pues no hace falta pararla, no hace falta hacer cargas y descargas, ni cosas de este tipo. Claro, yo es que cuando empecé a tomarla, porque yo la tomo, y había como que había hacer una fase de descarga, una fase de carga o algo así. No es necesario. Solo que tomes lo que te toca, 1 gramo por cada 10 kilos de peso, de manera constante, ya tienes los requerimientos cubiertos y obtienes todos sus beneficios. ¿Vale? Y sus beneficios no se limitan solamente al deporte, ni solamente al culturismo, se limitan a todos los deportes, incluso por la salud. ¿Vale? Salud de hombres y mujeres y sobre todo a medida que cumplimos más edad, pues más. ¿Y cuáles piensas que son una estafa? Por así decirlo. La gran mayoría. Sí. La gran mayoría son una estafa. ¿No? Yo qué sé, por ejemplo, el CLA no hace nada. ¿No? ¿Vale? No, bueno, es un ejemplo típico de sustancia que ha demostrado X, pero es tan poco que no sirve para nada y te lo venden como si sirviese para algo. Eso es lo típico que hacen las casas de suplementos. O te venden cosas directamente que no hacen nada, o se basan en un estudio que demuestra algo muy circunstancial y lo transforman en una generalización, ¿no? Yo qué sé, pues el té verde ayuda a perder grasa, toma té verde, pero ayuda tan poco que no te sale a cuenta gastarte ese dinero en eso, ¿vale? Eso es lo que suelen hacer las casas de suplementos. Exagerar los beneficios para que acabes creyendo que una cosa hace un efecto relevante cuando no es relevante. Claro. ¿Vale? Y se basan mucho en el desconocimiento de la gente, ¿no? Ya que hablamos de suplementos, que no nos olvidemos que el omega 3 no hace bajar el colesterol, ¿eh? Por favor. No. Incluso si hace algo, lo sube. ¿Vale? Lo sube. Si hace algo, lo sube. ¿Vale? Lo que hace bajar son los triglicéridos. Por favor. Porque veréis a una... No diré nombres porque nunca digo nombres, pero veréis a una famosa bikini pro española que ha ido al Olimpia enseñando su bote de omega 3 y diciendo por su boca que baja el colesterol. Por el amor de Dios. No, baja el colesterol. Si hace algo, lo sube. ¿Sabes? Pero es típico de las marcas de suplementos hacer eso. ¿Vale? De decir beneficios que no han sido demostrados, que directamente son mentira, o exagerar un beneficio muy pequeño que se ha visto en algún estudio circunstancial. ¿Vale? Y a nivel de nutrición, ¿cuáles son los errores más comunes que ves tú? A nivel bajar de peso en obesos, a nivel subir de peso en gente delgada o a nivel del fitness. A nivel de tener una vida sana, por así decirlo. Muy bien. Ahí podemos diferenciar dos tipos de errores, los sistemáticos y los puntuales, ¿no? Los mayores errores en
sistema vida sana, que indirectamente lo que me estás diciendo es tener un peso adecuado y por tanto no estar en obesidad o sobrepeso, ¿vale? Indirectamente me estás diciendo eso, ¿vale? Porque tenemos 2/3 de la población que está en sobrepeso u obesidad, por tanto, tener... Una locura. Una locura, son mayoría a día de hoy, ¿no? Marcan tendencia porque son mayoría. Entonces, si tú me dices, para tener una vida sana, lo primero es tener el peso adecuado. 2/3 no lo tienen en España, 3/4 en Estados Unidos no lo tienen, ¿vale? Por tanto, lo primero, el peso. Entonces, dentro de tener un peso adecuado, los errores típicos son 2, sistemáticos y puntuales, ¿vale? Y, con diferencia, los más importantes son los sistemáticos, ¿vale? Los sistemáticos son pequeños errores que no paramos de cometer y que, por tanto, se acumulan y que, por tanto, no acaban siendo pequeños, sino que acaban siendo de dimensiones estratosféricas. ¿Cómo cuál? Pues poner azúcar en el café. No tomar los lácteos desnatados, la leche, por ejemplo. No, es que la desnatada no sabe a nada. Pues así. Este tipo de errores, hay miles. Sí. Dentro de este cajón desastre entran miles. Que si consigues cambiar 5 o 6 de tu dieta, en verdad no estás cambiando 5 o 6. Estás cambiando 5 o 6 varias veces al día. Claro. ¿No? 5 3 veces al día son 15 al día. A la semana multiplicado por 7 son 105 errores en una semana. Entonces los errores sistemáticos son la clave para tener un peso adecuado. Si te pones 3 cucharadas de azúcar pequeñitas, son muy pequeñitas, te dicen todos, en cada café y te bebes 3 cafés al día, te has quitado, pues eso, ¿no? Te has quitado 21 cafés a la semana, a 3 cucharadas de azúcar, pues sube y sigue, ¿no? 63 cucharadas de café te has quitado. Te has quitado más de 240, bueno, más de 250 al mes. Son errores pequeños, pero que los haces todos los días. 250 cucharadas de azúcar al mes, te aseguro que al cabo del mes se nota, ¿vale? Y como eso, pues, y al cabo del año... Al cabo del año, pues es una verdadera locura, ¿no? Y ese tipo de errores, ¿no? No tomar los refrescos cero, no tomar los lácteos desnatados, tomar azúcar, picar. Lo que se pica no cuenta. Tú hablas, yo he estado un montón de... Es verdad, no cuenta. La frase es, yo como muy bien, pero pico. No comes muy bien, comes fatal, entonces. No, claro, es que... Pero si tuviese que decir un error típico en mantener el peso es el autoengaño. El autoengaño. Sí, el autoengaño es el error. El error. Yo como muy poquito. Claro. No comes muy poquito, mírate. O como mucho también, o como mucho y no engordo. Pero nuestro físico es un reflejo de nuestros hábitos. Ya. Entonces, si tienes delante una persona que mide 1,70 m y pesa 90 kilos y está gordo, y te dice que él come muy bien. No comes muy bien. Mírate, no comes muy bien. Es un hecho que no. Pero ellos se autoengañan. Y si tienes una persona muy delgada delante y dice que quiere subir de peso y te dice que ya come mucho, no, mientes. No comes mucho. No comes, no porque todo el mundo puede subir y todo el mundo puede bajar. No existe una persona que no pueda subir, una persona que no pueda bajar. ¿Vale? Y si tienes un problema del tiroides, trátalo y ya está. Ya no hay un problema. Con la pastilla puedes perder. Ya está. Es más, si tienes un médico enrollado, encima te puede poner la dosis de Eutirox, que es la pastilla para el hipotiroidismo, que incluso estés en el rango más bajo de TSH, dentro de la normalidad, que incluso quizás hasta te ayuda a perder. ¿Vale? Y si tienes un hipertiroidismo y te dificulta subir de peso, pues trátalo, cúralo, claro, y ya no tendrás ese problema. Pero dejemos de poner excusas. Ese es el problema. Las excusas y el autoengaño. Ya. Y a nivel de macros, ¿cómo los reparten normalmente? ¿Cómo se reparten? Vale, aquí ya entramos en tema fitness. Porque macros, si le dices a un obeso, no sabrá ni de lo que le hablas. Bueno, sí. Vale, tema fitness, hay 3 tipos de macronutrientes, que serían las proteínas, los hidratos y las grasas. Y para hacer una explicación rápida que os vais a ahorrar que os cobre la nutrición yo, pues lo primero es calcular con una fórmula X tu requerimiento calórico. Calculas según tu objetivo. Por ejemplo, tú, imagínate que me dices, quiero subir de peso, ¿no? Ganar masa muscular. Necesitas estar en superávit, ¿no? Calcula cuántas calorías necesitas para superávit. A partir de ahí, pon entre 2 y 2,5 gramos de proteína por kilo. Pon entre 0,5 y 1 gramo kilo de grasas. Y el resto de calorías que te queden, ponlas en hidratos. Ya tienes hecho una dieta. Así de fácil. No es tan difícil, ¿no? No es tan difícil. Bueno, también te estás hablando con una persona que lleva 1000 años en esto. Entonces claro. Ya lo he resumido a lo más resumido. Entonces tú me dirás, ¿y cómo distribuyo esas calorías exactamente? ¿Cuánto lleva cada cosa? Bueno, pues aprende. Claro. No puedo explicar eso aquí en 2 segundos, ¿no? Pero tienes que saber calcular eso, ¿no? Si te han salido pues 200 gramos de proteína. Pues
bueno, pues 100 gramos de pollo, de pechuga, llevan 22. Suma y sigue, ¿no? Tienes que ir calculando eso. Ahí ya, claro, no es tan fácil como explicarlo así en un momento, ¿vale? Pero la proteína de suero ayuda mucho a las personas que quieren construir masa muscular para poder llegar a su requerimiento de protes, ¿vale? Se suele pensar que se necesitan más proteínas de las necesarias, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas serían? ¿Dos por cada gramo de peso? Con 2,5 en el caso más extremo suele ser más que suficiente. Además, que si ya te vas al extremo de 3, 4 gramos, ni aporta más beneficio y encima te estás limitando en poder comer cosas de hidrato y grasa, que es al final lo que te da vidilla para poder cumplir la dieta. O sea, al final lo más importante es que sea cumplible, ¿vale? O sea, que puedas a largo término mantener eso. Por eso yo abogo tanto por dejar muchas opciones en una nutrición. Por eso yo abogo por nutriciones realistas, ¿vale? Que te permitan llevarlo día a día, ¿sabes? No obligo a un número determinado de comidas, no obligo a un horario determinado de comidas, porque no es relevante, ¿entiendes? No obligo a un alimento concreto, único, ¿no? Si tú quieres sacar, un ejemplo, yo qué sé, 20 gramos de proteína y 10 gramos de grasa, pues es fácil, ¿no? Si tú quieres, pues puedes ponerte una pechuga de pollo de 100 gramos, tienes ahí los 20 de proteína y tienes 1 de grasa más o menos, o 2, y 8 gramitos de aceite. Esa sería una opción, ¿no? O puedes poner huevos, que ya llevan proteína y grasa, y calcular cómo hacer las dos cosas juntas, ¿no? O puedes poner, no sé, hay 1000 opciones, hamburguesa, que te cuadre con el número de grasa y las proteínas. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Y, por ejemplo, una dieta que no sea muy variada puede ser muy sostenible. Por ejemplo, tú comes normalmente arroz, huevo, atún y verdura, fruta. Y, o sea, de fruta a lo mejor comes plátano, manzana normalmente. ¿Esa dieta sería una buena dieta o no? A mi modo de verlo, contra menos opciones le des a una persona, más fácil es que se canse de esas opciones. Ya. ¿Qué te es más fácil? ¿Una dieta que te dejo escoger entre 20 tipos de proteína o una dieta que te dejo escoger en 3? ¿De cuál te cansarás antes? Claro. Probablemente de la de 3, ¿no? Sí. Si encima te digo que la dieta tu nutricionista, entrenador, gurú, chamán te ha puesto una opción por comida, que es lo que yo veo cuando viene la gente de esta gente. O sea, cuando vienen pacientes derivados de esta gente, ponen una dieta con una opción. Desayuno, 6 huevos enteros. Espinacas. Además, te dicen la verdura. Espinacas. No me lo... Punto. ¿Cuánto tiempo durarás comiéndote eso? Nada. Bueno, que conozco gente que dura un año. Bueno, y eso ¿Cómo no- tienes que acabar de los huevos y las espinacas? Pues Ya, hasta los huevos, ya ¿no? no quiero- Hasta no- los huevos. sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es mejor? Dejarle un buen número de opciones y que vaya cambiando, y cuando se aburre de una se va a otra y va alternando, ¿no? Al final el resultado es el mismo, Ya, ¿sabes? No tiene sentido. Solo tiene sentido si no quieres trabajar. claro. Y no le quieres poner fácil a él. Y quieres que dependa de ti, ¿no? Porque si tienes 10 dietas distintas que darle, así vas cambiándole. Y te necesita. Pero la gracia de ayudar a la gente es que no te necesiten. Claro, realmente un nutricionista con que esté un mes con una persona... Es que la gracia de la nutrición, más que la gente también es terrible, la gente. ¿Vale? Entonces, la gracia de estar con el nutricionista, en verdad, la magia de esto es el control. Es la evolución. Saber tomar las decisiones adecuadas con un control adecuado. La gente cree que va al nutricionista a que le haga una dieta. No vas a eso. No vas a que te haga una dieta. Sí, vas el primer día que te haga una dieta. Pero el resto de días vas a que la sepa modificar adecuadamente. Claro. ¿Entiendes? O sea, solo vas a que te haga una dieta una vez. Pero con esa dieta no te va a servir para siempre. La gente, esto es como... Esto te dan un traje y después hay que hacerlo a medida. Y la medida va cambiando en función de tú, si eres más grande, más pequeño, quieres un objetivo, quieres otro. ¿Entiendes? Entonces tú vienes a mí y me dices, quiero subir de peso, te doy esta dieta, pero te hago un control. Miro tus medias de peso semanal, mes a mes. Si se cumplen los objetivos se mantiene, pero en el momento que dejan de cumplirse, se comprueba que lo estés haciendo bien y se modifica en consonancia. ¿Entiendes? Realmente lo que pagas en un seguimiento nutricional es eso, el seguimiento y la toma de decisiones que tú no sabes tomar. Una de ellas es hacer la nutrición, hacerla. Pero mucho más importante a largo término es la toma de decisiones en función de lo que va sucediendo.
La gente subestima eso y es la clave. De hecho, hice un vídeo hablando de esto hace poco. Si tú no sabes monitorear bien qué está sucediendo, tus decisiones van a ser incorrectas. Claro. Si te hacen pesar una vez a la semana y no sabes que el peso oscila un montón y que van dientes de sierra y que si el día anterior te has hecho un salto de dieta puede oscilar 2 kilos, tomarás malas decisiones. Entonces, estarás pagando a un nutricionista para tomar malas decisiones. ¿Entiendes? Sí. Y eso tira todo el resultado por el suelo. ¿Y cada cuánto es recomendable pesarse? Yo a mis pacientes les hago pesar cada día y hacer la media de peso semanal. Eso es muy obsesivo, sí, lo sé. Pero el perfil que yo llevo son gente que quiere mejorar aspecto físico. Claro. Y no quieren fallos. ¿No? La gente se toma en serio eso, ¿no? La mayoría de gente no suele hacer dieta. Si hacen dieta es para ver resultados. Entonces, no puede ser que tú estés haciendo dieta y porque mi seguimiento es erróneo tú no tengas tus resultados. Claro, claro. Es inaceptable. Una estafa. Es inaceptable, ¿no? Entonces, yo te pongo un plan nutricional, te hago pesar cada día y hacerte las medias de peso semanal y una vez al mes me mandas medias de peso semanal y fotos. Claro, que son más, Mucho más fiables. acertado que un día solo. Infinitamente más. Entonces, yo ahí veo tendencias y ahí hago y deshago. ¿Me puedo equivocar? Mucho menos probable que pesándote una vez a la semana. Y a nivel de entrenamiento también me gustaría hablar. Tú para ti, ¿cuál es el número de días que debería de ir una persona al gimnasio si quiere ganar masa muscular? ¿Y cómo los debería de orientar cada día? 2 conceptos. Que se recupere y que sea adherible el plan. Fin. Y, fin no. Que se recupere, o sea, permitir la recuperación muscular, eso varía persona a persona. Que se pueda adherir al plan y que encima el plan esté bien diseñado, evidentemente. ¿Vale? ¿Y cómo se diseña un plan bien hecho? Bueno, pues ahí ya es más complicado, ¿vale? Pero tienes que conocer la biomecánica muscular y como mínimo de cada grupo muscular hacer un ejercicio en extensión muscular y otro en contracción muscular. Lo que hemos hablado antes cuando veníamos en tren. Si tú haces pecho, necesitas un ejercicio de estiramiento, que encima se han visto que los de estiramiento, en teoría, hacen crecer más. O sea, que si tienes que escoger solo uno es el que tendrías que escoger, ¿vale? Entonces sería un press, ¿no? Trabajas en estiramiento, pues unos cables o una contractora, un pec deck, lo que tú quieras que trabaje en contracción. Máximo estiramiento, máxima contracción. Ya tienes los 2 perfiles de rango de trabajo y tienes que cubrir todos los músculos en el volumen que puedas recuperarte y en una intensidad importante cerca del fallo o en el fallo. Esas serían las cosas que yo recomendaría en cuanto a distribuir un entreno. Y es posible, porque mucha gente entrena quizás 6, 7 días a la semana, ¿es posible crecer y crecer bien entrenando 3 días bien? Por supuesto. Probablemente sí. De hecho, hay estudios que dicen que si equiparas el volumen de entreno, da igual entrenar 3 días o entrenar 6. O hacer frecuencia 1 o hacer frecuencia 2. No hay diferencia. ¿No hay? No. ¿Y Claro, lo que pasa es que cuando entrenas mucho, quizá logísticamente no tienes tiempo. ¿Me explico? Claro. Entonces, puedes distribuirlo, bueno, pero ya entramos en el terreno que te he dicho antes, que sea un plan adherible. ¿Entiendes? Pero en principio da igual si haces un día 20 sets efectivos de espalda o haces 2 sesiones de 10 sets efectivos. En principio, lo último que yo leí hablaba de eso. ¿Vale? Y que no había, o si la había era mínima, la diferencia entre hacer una frecuencia 1 o frecuencia 2. De hecho, me suena mucho, puedo equivocarme, como siempre en esta vida, yo me equivoco sin parar, pero creo que vi estudios que decían que daba igual frecuencia 1 que 2, mientras equiparases el volumen de sets. ¿Y la distribución de los músculos? ¿Hay algunas que son más óptimas que otras? Es que depende mucho de la persona, ya te lo he explicado antes. Yo, por ejemplo, mi entreno actual son 4 días a la semana, frecuencia 1. Entonces hago un día de piernas, donde trabajo toda la pierna, aductores, cuádriceps, femoral y glúteo. Hago otro día que es brazos, bíceps y tríceps. Y después alterno los otros 2 días, cambio. Hay una semana que a lo mejor hago un día de pecho y espalda y el otro de hombros, abdominales y gemelos. Y a lo mejor otra semana no hago eso y hago un día de pecho, hombro lateral, abdominales o gemelos
y otro de espalda, hombro posterior, abdominales o gemelos. ¿Sabes? Depende un poquito. Al final equiparo volumen y la intensidad siempre es la misma, cerca del fallo. Siempre hay que entrenar cerca del fallo. Cerca o en el fallo, pero al menos cerca. Si no, realmente no estás haciendo nada. Claro. Esa serie no cuenta. Claro, o sea, como mínimo tienes que estar cerca. Cerca y que te sea recuperable, lo que hemos dicho antes, ¿no? Por tanto, un plan adherible, bien diseñado y recuperable. Esos serían los 3 pilares que yo vería en un entreno bien hecho. ¿Y por qué habla tanta gente entonces del típico pecho, hombro, tríceps, espalda, bíceps? Bueno, son maneras de hacerlo. Sí. No son mejores ni peores. No son- No son mejores ni peores. Por ejemplo, si tú haces un día pecho, bíceps, a mí no me gusta tanto porque es un poco es subóptimo en cuanto al tiempo. Yo priorizo mucho mi tiempo, ¿no? Entonces, si tú haces pecho y después haces bíceps, tú tienes que tener en cuenta que mientras haces pecho también haces tríceps, ¿no? Entonces, indirectamente, has tocado ya tríceps, acábalo de rematar con tríceps y estarás optimizando un poquito más tu entreno. Claro. Si no, vas a tener que hacer bíceps desde cero y no lo has tocado y habrás tocado residualmente el tríceps. ¿Es mejor uno o el otro? No lo sé. No, ahí no tengo datos. Claro. Vale, pero lo que está seguro es que acabarás de machacar más el tríceps si tocas el tríceps después de haber hecho pecho. No digo ni que sea mejor ni peor, al final es lo que te vaya mejor y también por tiempo. Podrás hacer menos ejercicios de tríceps si ya lo has tocado, ¿no? Ya está tocado, Ya, ¿sabes? ya. ¿Y una persona natural cuánto puede ganar de músculo en el primer año? De media, más o menos. O sea, sé que hay gente que... Es que eso es sacar bola de cristal y empezar a tirar Claro. rayos mágicos, no tengo ni idea, ¿sabes? Pero sí, el primer año es el que más se nota, eso está clarísimo. Luego, cada vez se nota muchísimo menos. Claro, cada vez se nota menos hasta un punto en que ya llegas a tu tope natural, ¿no? Y ahí es donde la gente, pues, se plantea hacer otras cosas. Ya. Aunque mucha gente no llega al tope natural para planteárselas, ¿eh? No. La mayoría no. De Es hecho, muy complicado. El tope natural, que sería tener nivel de competición. además, mucha gente como yo creían que tenían su tope natural y estaban cometiendo un montón de errores cuando empezaron a tomar. Que los descubres después. Ya. Es que tu nivel de conocimiento también determina lo que evalúas, ¿no? Entonces, si eres un ignorante, crees que estás haciendo lo fantástico, pero lo estás haciendo fatal. Y es lo que me pasaba a mí en su momento. ¿Y para ti qué es más difícil, entrenar fuerza o hipertrofia? No he entrenado fuerza específicamente. O sea, no he hecho un entrenamiento de powerlifting, nunca. ¿Vale? Pero por lo que he visto cómo entrenan, es más intenso, pero menos fatigante, ¿no? Hacen muchas series de pocas repeticiones. Es a nivel nervioso, ¿no? Claro, es distinto, pero es más lesivo también, Claro, mucho. ¿no? De hecho, en orden sería culturismo, powerlifting, strongman, de menos a más lesivo, ya siendo el culturismo lesivo, de por sí. Entonces, claro, son disciplinas más arriesgadas. Influye mucho que sean... O sea, por ejemplo, yo he visto muchos powerlifters, los más grandes están bastante gordos. O sea, ¿influye estar tan gordo a nivel de grasa y no músculo para levantar más peso? A ver, la grasa no es tejido contráctil, no te da fuerza. Pero entonces, ¿por qué? Pues porque se vive más cómodo comiendo donuts. Claro, como no les hace falta. Pero si tú ves a uno de los strongmans más famosos, ¿no? O un mito, que era Pudzianowski, si no lo pronunció mal, que seguro que lo pronunció mal, pues estaba muy fuerte y no tenía grasa. Evidentemente, tener menos grasa, por ejemplo, en strongman, te va a ir de coña para moverte más fácil. Que después hay strongmans que están gordísimos y han ganado, vale. Pero a ver, tener más grasa nunca interesa. No, ya. Tener más grasa nunca interesa. Tampoco necesitas una definición extrema, porque eso implica ciertas cosas, ¿no? Más lesividad, ¿no? Bueno, y una restricción calórica que quizá no te iba a ir bien para la fuerza, ¿sabes? Para llegar a ese punto. Pero la mayoría están tocinetes. Sí, no, sí, están tocinetes, y eso es porque, bueno, con la excusa de tengo que ponerme fuerte. Pues, se dejan llevar, ¿no? claro. Y me gustaría preguntarte sobre el tema de la TRT. ¿Qué es el TRT? Hostia, qué pregunta más amplia. Bueno, es la sustitución de la testosterona que no estás fabricando y que te está condicionando problemas de salud. Normalmente a nivel salud sexual, pero también en otras esferas, como física, psíquica o cardiometabólica. Ese sería el resumen rápido, ¿no? Y se la toman los hombres, ¿no?
Sí, la TRT puede ser para hombres, puede ser para mujeres, ¿eh? También iba a una mujer. Hay TRT para mujeres, claro que sí. Otra cosa es que la mayoría de médicos ni lo sepan, la mayoría de gente tampoco lo sepa y que no lo haga casi nadie. Pero sí, y hay sus indicaciones médicas avaladas para eso. ¿Y es perjudicial para la salud la TRT o no? La TRT, si tiene indicación, no. ¿Vale? Lo único que se ha visto en TRT, y de esto puedo decirlo bastante seguro porque he hecho un curso presencial para médicos y estoy preparándolo online. La TRT tiene ciertas contraindicaciones, ¿no? Como serían, por ejemplo, un cáncer de mama activo en el varón, o como serían tener un cáncer de próstata diseminado o metastásico, ¿vale? No porque haya demostrado que lo empeora, sino porque el tratamiento del cáncer de próstata metastásico es la castración, ¿vale? Entonces no te interesa poner testosterona, que es contrario, ¿no? Después, en casos de insuficiencia cardíaca congestiva grado 3 y 4, si tenemos un hematocrito mayor de 54, y si tenemos síntomas de tracto urinario inferior o síndrome de apnea del sueño graves y no tratados. Esas son las contraindicaciones formales a día de hoy. Si no tienes esas contraindicaciones, tienes síntomas y tus niveles son bajos, tienes que hacer TRT. ¿Vale? Sí, no. O sea, no por tener 50 años y que te baje la testosterona tienes que hacer TRT, ¿no? No. Que eso lo hacen... Además, esta pregunta me la hace todo el mundo. ¿A partir de qué edad tengo que hacer TRT? Es que no se hace por edad. Claro. O sea, esa pregunta no tiene sentido. O sea, esa pregunta no tiene sentido cuando me la formulan. Me la formulan un montón de veces. En las preguntas y respuestas que hago cada lunes me preguntan eso. Es que no se hace por edad. Se puede hacer a los 20 años si tienes déficit. O a los 60 puedes no necesitarla. O nunca. Claro. No se hace por edad. Lo que se hace es, si tienes síntomas compatibles a nivel sexual, baja libido, dificultad en la erección, falta de erecciones matutinas y niveles bajos por tu edad, si tienes menos de 30 años, menos de 410, si tienes más de 30 años, menos de 350, hablo de nanogramos decilitro, si se da esa situación, necesitas una TRT, ¿vale? Si no, no. Si lo has comprobado en 2 análisis. Si uno de los 2 criterios se cumple, por ejemplo, bajos niveles, pero no tienes síntomas, o son dudosos, o tienes síntomas muy claros, pero no tienes claramente bajos niveles, por ejemplo, 370, menos de 350, pero está muy cerca. Ahí puedes hacer una prueba terapéutica de TRT y ver si eso te mejora drásticamente. Si lo hace, te la puedes quedar, ¿vale? Y después hay ya la controvertido anti-aging, que es no teniendo síntomas ni teniendo niveles bajos, pero los quieres tener mejores. Claro. ¿Vale? Y ahí ahí no hay estudios de seguridad a largo término, ninguno. Y solo podría tener sentido si tienes rangos medios bajos, ¿no? Y lo vuelves del medio bajo al medio alto. Por ejemplo, si hemos dicho entre 350 y 1000, pues que tengas 500 o 400 y quieres ponerlo en 800. Sigues estando dentro de la normalidad. Quizá asumes riesgo, pero muy bajo, seguramente. ¿Vale? No hay estudios que lo demuestren, así que tampoco puedo hablar muy alto ahí, pero probablemente mejorarás en muchos aspectos. Tema de líbido, de fuerza, composición corporal, estado de ánimo. ¿Vale? Y me gustaría también hablar del tema de la menopausia. ¿Cómo afecta a la menopausia a las mujeres? ¿Y qué tratamientos hay para ello? Es un tema amplio, ¿vale? Porque el tema de la menopausia es amplio y se sabe mucho, pero se aplica poco en medicina, ¿vale? Y cuando se aplica, ocurre como la TRT, que se suele o no aplicar o hacerse mal, ¿vale? Entonces, la menopausia es un proceso que da síntomas en el 75% de mujeres. Hay mujeres que no tienen... O muy pocos, ¿vale? 75 mujeres tienen síntomas de menopausia, los tendrán, ¿vale? Y 30% de ellas, o sea, de las mujeres, van a tener síntomas serios y graves. Eso es mucho, porque toda mujer va a acabar en menopausia. Claro. Entonces, un 30% de las mujeres en menopausia es una cantidad de mujeres terrible. Y hay 3 grupos de síntomas. Síntomas vasomotores, síntomas genitourinarios y síntomas de baja libido o deseo sexual hipoactivo, que se llama, ¿vale? Cada grupo de síntomas se trata de un modo distinto y si son moderados o graves, hay que tratarlos, ¿vale? No hay ninguna contraindicación absoluta para una terapia hormonal sustitutiva en mujeres. Así como he dicho que en TRT sí la hay en hombres, no la hay en mujeres en terapia hormonal sustitutiva a día de hoy. Una que digas, con esto no puedes hacerla. No, ¿vale?
Y como ya te he dicho, aunque no voy a entrar en ello porque sería extendernos un montón y sería muy médico, se pueden tratar tanto los síntomas vasomotores, que serían pues el típico calor, palpitaciones, insomnio relacionado con los sofocos, etcétera, ¿vale? Genitourinarios, que sería la atrofia vaginal, dolor en las relaciones sexuales, incontinencia urinaria, infecciones del tracto urinario inferior, ¿vale? Pues ese grupo de síntomas genitourinarios y después la baja libido. Cada grupo de estos se puede tratar de una manera distinta, tiene aval científico detrás y se puede hacer. Pero no se puede hacer con pellets de terapia hormonal sustitutiva, ¿vale? Y quiero que quede muy claro porque no hay ninguna sociedad científica que avale ese uso. Me gustaría preguntarte sobre tu etapa como culturista. ¿Qué es para ti lo más duro de dedicarte a ese mundo? La parte más complicada de dedicarte al culturismo probablemente es la nutrición, porque implica un seguimiento constante, una afectación social constante. Tienes que seguir ciertas indicaciones que son normalmente muy restrictivas durante prácticamente todo el año, a veces aún más y a veces un poquito menos, pero normalmente prácticamente todo el año. Siempre comes de más o comes de menos. Nunca estás satisfecho con eso, ¿no? Porque en realidad o estás en volumen o estás en definición la mayor parte del tiempo. Por tanto, siempre estás o en superávit, que comes más de lo que te gustaría comer, o mucho menos de lo que te gustaría comer, que es en déficit. Y eso se va exacerbando con el tiempo. Cada vez vas subiendo más la dieta y te va costando más comer, cosa que es asquerosa. A quien lo haya probado lo sabe. Y en déficit, pues los 3/4 de lo mismo. Vas comiendo menos, hasta que lo exageras al final es un deporte que es la exageración de todo lo que haces al extremo. Y la exageración no lleva a ningún lado positivo, ¿no? En cuanto al entreno, pues la parte del entreno es la parte más fácil, porque realmente es la pasión del culturista, entonces casi que es de los tres pilares, ¿no? Que serían el entreno, la nutrición y la química, pues es la más fácil. Y después, evidentemente, pues todos los cambios psicológicos, psiquiátricos asociados al uso de sustancias, que la gente los infravalora, pero realmente son muy notables. Entonces, la gente del sector se tiende a juntar con gente del sector, normalizan todas estas actitudes, que de normal tienen bien poco, y contra más tiempo estás ahí, más metido estás y más aislado de la realidad social estás. Porque tanto por ciento de la población representa en los competidores de culturismo? Menos del 0,00. 0,01% de la población, poquísimo, ¿no? Entonces, realmente cuando sales de ahí y ves desde fuera las conductas que hay ahí dentro, son totalmente disfuncionales. Lo que pasa que, claro, si solo te relacionas con drogadictos, drogarse es lo normal, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí, ¿no? Entonces te relacionas con un perfil que ha normalizado eso y que no es nada saludable. Vale, y el tema de, por ejemplo, aprender a posar es complicado. Y da muchos puntos en tarima. A ver, evidentemente vender bien la mercancía siempre ayuda, claro, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Vender bien la mercancía ayuda mucho a vender, ¿no? Pero de donde no hay no se puede sacar. Claro. Entonces es un equilibrio entre las dos cosas, que tener y venderlo bien. Y eso cuesta, claro. Es un trabajo. ¿Cuál es el grupo muscular que más se valora en tarima? Las piernas. ¿Las piernas? Sí. Sí. A ver, el aspecto global es lo primero que en teoría se miran los jueces. La forma global del físico, ¿no? Si eres wellness, una chica wellness, pues se van a mirar la desproporción de piernas respecto a tren superior. Si eres un culturista, van a buscar la forma de X, ¿no? Hombros anchos, cintura estrecha, piernas grandes, ¿no? Entonces, aparte de la estructura general, ¿no? Que es la primera impresión, ¿no? Después, pues te vas a fijar en estas cosas, ¿no? La pierna es el grupo muscular más grande del cuerpo, por tanto, el más difícil. Pero claro, alguien que esté totalmente desproporcionado va a dar igual que tenga muy buena pierna, ¿no? Entonces es un global, en verdad. Es un global entre en el caso del culturismo, cantidad de masa muscular, nivel de definición de esa masa muscular y estética, ¿no? Serían los tres pilares que habría. Pero, por ejemplo, en Open no se valora mucho la estética, ¿no? Se valora más el tamaño. La estética dentro de Open. Claro. No, la estética dentro de Open, ¿no? Dentro de los monstruos, pues el más bonito dentro de los monstruos. Claro. No, pero últimamente sí se valora, ¿no? Samson Dauda es bonito dentro de lo que cabe. No es un... Sí. ¿no? Sí, Por ejemplo, Nick Walker Ya. es Sí. bestia, en plan, Bueno, impacta verlo. Ya. Yo siempre me ha parecido, o sea, a mí siempre me han atraído más los físicos estéticamente
¿vale? Que no en cuanto a masa y definición. Flex Wheeler, por ejemplo. A mí me parece un físico mucho más bonito que el de Ronnie Coleman cuando le ganó en el año 99. Sí, ganó merecidamente Ronnie Coleman porque tenía más masa muscular. O sea, de los 3 pilares, ¿no? Muscularidad, definición y estética, le ganaba de calle en 2, ¿no? Definición y en cantidad de masa muscular ganaba de calle. Por tanto, 2 de 3 ya ha ganado, ¿no? Pero bueno, también te diré que no hay un... O sea, que en culturismo hay mucho tongo porque los jueces pueden hacer prácticamente lo que les dé absolutamente la gana. Claro, Vale. es muy subjetivo, ¿no? Es muy subjetivo y pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces, ¿cómo evalúas si...? O sea, se podría hacer un sistema de puntuación real, pero no quieren tampoco para que gane quien les apetezca a ellos. ¿Y cómo sería un sistema? Bueno, podrías puntuar cada cosa con un del 0 al 10. Ah, sí, bueno. ¿No? Puntúame del 0 al 10 la cantidad de masa muscular, del 0 al 10 el nivel de estética y del 0 al 10 el nivel de definición. El que saca mejor nota gana. Claro, pero y también Sí, hay más te juega factores. la mente. Sí. Pero es que no hay ni eso. Ya. Le he preguntado a jueces internacionales y dicen, no, yo voy mirando pose por pose y voy detectando el número de fallos. El que tiene menos fallos gana. Ya, tío, pero Eso- después es que claro, es que es muy subjetivo. ya. Es muy subjetivo, ¿no? ¿Y tú a nivel personal, cuáles son tus 3 o 5 culturistas favoritos? Pues me haces decir muchos, ¿no? No sé, me gusta Bob Paris, me gusta Frank Zane, me gusta Flex Wheeler, me gusta Lila Brada, me gusta de los actuales, probablemente Andrew Jacket me gusta, es de los que más me gustan, o... ¿Y categoría que más te gusta Open, no? No, ¿No? me gusta más Classic, el Classic. físico me gusta más. A día de hoy me gusta más el estilo del físico de Chris Bumstead que los otros. Ya, más, Admiro más los otros, pero más me gusta. estético, ¿no? Sí, me gusta más. Como el balance entre tamaño y estética. Sí. Que en Open no lo hay. No En lo Open hay. hay solo tamaño. No lo hay, claro, y ahí ya entras en el terreno de la deformidad muscular, ¿no? Entonces, bueno, quizá también es por mi... Con que yo también me he moderado mucho en mis pensamientos, también me he moderado mucho en mis elecciones, ¿no? Y me gusta más, sí, el Classic me gusta más. ¿Y por qué dejaste de competir? Lo he dicho muchas veces, yo dejé de competir al descubrir que era una muy mala opción como padre seguir ahí y una muy mala opción ya para mí. Eso ya lo intuí hacía mucho, ¿vale? Pero es que encima era una muy mala opción como ejemplo de padre, ¿vale? Es, como he dicho antes, el competir es una obsesión, es llevar al extremo el tema del entreno, de la dieta, de las sustancias químicas, implica un montón de cosas que no son saludables para un hijo. O sea, a mí no me gustaría nada que mi hija compitiese en el mundo del fitness ni del culturismo y estoy seguro que a cualquier padre que le pregunten, ¿prefieres que tu hijo compita en culturismo y que se enchufe un montón de sustancias, se vuelva un obseso de la nutrición y del entreno? Seguramente, si quieren a su hijo, van a decir que no, ¿no? Entonces, si no lo quieres para tu hijo, ¿por qué lo quieres para ti? Y quieres o sea, ¿por qué lo quieres como ejemplo de tu hijo? Que va a cumplir el ejemplo de lo que vea en ti. Los hijos reproducen lo que ven en casa. Entonces, si tú estás haciendo algo que no te gustaría que tu hijo reproduzca, deja de hacerlo. No, lógica aplastante. Sí. Pero después lo digo en... Bueno, que a lo mejor esto se transformará en un reel después, ¿no? Pero cuando digo estas cosas, la gente del mundillo se me tira al cuello y genera unas ampollas terroríficas y me escriben y me dicen de todo, serás tú, que no puedes ser un buen padre y competidor. No, es que como ejemplo es pésimo. Ya. Yeah. Como ejemplo es pésimo. Estás tomando sustancias que cambian cómo te comportas, cómo piensas, cómo actúas, encima que generan dependencia, que encima generan problemas de salud, que te aíslan socialmente. Es un desastre. ¿Qué quieres? ¿Todo eso para tu hijo? No. Entonces, no os engañéis con... Le enseño un ejemplo de superación. Para enseñarle un ejemplo de superación, ves y hazte una maratón. O ves y estudia una carrera y le enseñarás un ejemplo de superación, invirtiendo tiempo y esfuerzo. Si quieres enseñarle superación, a poder ser que no englobe sustancias dopantes o que no englobe cosas completamente insaludables a nivel mental y psíquico. Si le quieres. Claro, hombre, si le quieres. Si tu hija. Si ¿Y en qué más te ha cambiado tener una hija? Bueno, a nivel... A muchos niveles, en verdad. Porque descubres lo que implica hacer de padre, descubres que a lo mejor no habías juzgado bien a tus padres, ¿no? Descubres lo que es querer de verdad,
que eso muchas veces tenemos la idea de Disney y no es Disney en verdad, lo de querer, es otra cosa. Yo a la gente le animo a que sean padres. A mí, sinceramente, me ha mejorado mucho. Ha hecho que quiera ser mejor y eso me ha hecho mejor y creo que puede ser un buen ejemplo para mucha gente eso. ¿Tú darías la vida por tu hija? Sí. Y seguramente sea la única persona por la que hiciese eso. Sí. Sí. Es que cuando eres padre te das cuenta de que hay alguien más importante que tú, ¿eh? Sí, pero además es cierto, es que es más importante que yo. Es decir, si alguien tiene que tener una enfermedad, prefiero tenerla yo que no ella. Sí, sin duda. ¿Y tienes mucho miedo a que le pase, a que se haga daño? Porque el otro día tuve aquí a una alcaldesa, a la alcaldesa de Getafe, y hablaba de que su mayor miedo es que a su hijo le pase algo, pero cualquier cosa. ¿Tú tienes también ese miedo? No, y no lo tengo porque yo tengo por norma no preocuparme. Entendiendo por preocuparse, anticipar. Claro. ¿Entiendes? Eso solo te hace infeliz. Yo prefiero vivir este instante, ¿no? Aquí, hablando contigo y hacer todo lo que puedo en el instante presente. Sacar todo el partido que pueda de este momento, ser de ayuda lo máximo que pueda ser a los oyentes de este podcast hoy y no me estoy planteando cosas malas. En todo caso, quizá anticipo cosas buenas si tengo que anticipar algo, ¿vale? Porque eso también cambia tu estado, ¿no? Anticipar cosas buenas te cambia cómo te encuentras en este momento y eso puede ser muy positivo. Pero no me gusta. No me gusta generar ansiedad con el futuro ni depresión con el pasado. Me gusta y de hecho lo lucho cada día. O sea, es algo que eso se hace meditando. Es un trabajo de la meditación, que es vivir el instante presente. Eso se trabaja, igual que cualquier otra cosa. Y todos los que habéis probado meditación y decís, no, es que la meditación no es para mí porque yo me despisto. Todos nos despistamos. Ya. Es que es eso. Ahí está el trabajo, en no despistarte. Claro. Eso, o sea, es como decir... Es que cuando voy a la piscina es que yo no puedo nadar, es que me mojo. Ya, claro. Y me gustaría hacerte 2 preguntas más. La primera es, ¿cuál ha sido tu mayor miedo y cómo lo has superado? O si no lo has superado todavía. Mi mayor miedo. Sí. Uy, que me has pillado en bragas. A ver, yo vivía... Claro, pues que el miedo procede de la anticipación. Sí, en parte sí. El miedo procede de la anticipación. Ya no tengo miedo. ¿No? No. ¿Y no has tenido? Sí. ¿Y a qué? Sí. Yo era muy autoexigente. Y todo me parecía poco. En la universidad, si sacaba un excelente, era porque no había sacado la matrícula. Si sacaba un notable, tenía que ser un excelente. Y si sacaba una matrícula, claro que me la merecía. Claro. Con lo que había estudiado era lo que me merecía. Entonces, yo no valoraba nada. Yo era un gran desagradecido. Y entonces vivía realmente en el miedo, ¿no? Porque estaba todo el rato no siendo capaz de valorar lo que tenía. Entonces, miedo como tal a una cosa concreta. Quizá me daba mucho miedo morirme. Sí. Sí. De hecho, eso le he contado a mis padres, que pasaba por delante del cementerio que hay ahí en Montjuic y me ponía triste. Te drena. Sí, pero ahora no me pasa eso. Todo lo contrario. Hombre, tampoco te quieres morir. No, pero no me da miedo eso. En absoluto. Ya. En absoluto. No me da ningún miedo. ¿Sabes? No, o sea, no siento ningún miedo por morir. Es algo natural y que va a ocurrir eventualmente. Puede ocurrir mañana, puede ocurrir en 10 años o en 20 o no. Y es sugestión pura. Yo con un amigo mío que se llama Rubén, una vez nos colamos en un cementerio por la noche y te mareas. O sea, yo por lo menos de la sugestión que tenía me mareé. Pero es que... Y en verdad no... Pero es que nos han maleducado en eso también. Igual que nos han maleducado, lo hablábamos tú y yo antes sobre el amor, que nos han educado que es Disney, y Disney es mentira. Ya. Y eso genera una de problemas terroríficos. Eso genera muchos problemas. Ya. O sea, las tasas de divorcio que tenemos ahora y de antidepresivos, de consumo de antidepresivos que tenemos ahora, seguramente sería muy inferior sin Disney, ¿vale? Si nos hubiesen explicado la realidad. Ya. O sea, iba a decir cruda, no, pero no es cruda, es real. La que hay. La que hay. Y la muerte pasa lo mismo. Nos educan que nos dé miedo. A mí me daba miedo, sí. Me has preguntado por los miedos. Y si tengo que ser específico, de pequeño me daba miedo la oscuridad y de más mayor me daba miedo la muerte. Y ahora no me da miedo nada. 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 Absolutamente nada. Y es más, estoy muy agradecido de todo. Sí. Sí.
tengo mucha suerte. Y cultivo eso. Eso también se cultiva. Es como lo que te he dicho de la meditación de vivir el momento presente. Eso se cultiva. O sea, no nacemos con gratitud. Eso se educa. Se crece hacia eso. Gente que nunca lo hace, ¿no? Pero se crece hacia ello. Y en el momento en que eres capaz de centrarte en todo lo que tienes y no en lo que te falta, es cuando empiezas a ser feliz. Ya. Ese es el momento, ¿no? Me voy a morir. No, tío. Sí, te vas a morir, claro que sí. Pero no te has muerto. Estás en un planeta microscópico viajando a miles de kilómetros por segundo en el espacio y no te has muerto. Estás viviendo y feliz y estás pudiendo ir a entrenar, tienes una hija maravillosa, tienes salud, tienes de todo. ¿Entiendes? Nos pasa que somos unos desagradecidos. Y egocéntrico. Egocéntricos y desagradecidos. Pues somos, en verdad, nuestra muerte no influye nada. Nada. Además, que yo, por lo que yo creo, tampoco creo que sea ningún final morirte, ¿vale? Por lo que yo creo. Entonces tampoco me da ningún miedo, porque sí, te mueres, reencarnas, vienes a aprender, aprendes lo que tengas que aprender y eventualmente pues lograrás no morir más, ¿no? Eso es lo que dice, y lograrás no reencarnar más, es lo que dice el budismo, es lo que yo creo. Sí, tú eres budista. No he hecho mis votos, pero sí lo Pero soy. ¿te simpatiza más que el cristianismo? Sí, de largo. Todas las religiones, ya lo dice un conocido lama que sigo mucho, todas las religiones atienden a un nivel de conciencia. Todas son válidas para un nivel de conciencia, ¿no? Si tienes un nivel de conciencia muy fundamentalista, te va muy bien el cristianismo. Si tienes un Dios todopoderoso que te dice, sí, no, irás al infierno, ¿no? Para el budismo no hay eso. Hay karma, ¿no? Tus acciones van a determinar lo que tú cultives. Y la última pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años? Realmente no cambiaría nada. No, pero si tuvieses que darle un consejo. Sí, pero eso implicaría que todo lo que ha sucedido hasta ahora sería distinto. Yo no cambiaría nada. No. Así que no le daría ningún consejo. Dejarías que fluyese. Sí. Qué guay. Y pues, es la respuesta más rara que me han dado, ¿eh? Claro, no le daría ningún consejo. Si no, no llegaría a lo que estoy ahora y me gusta mucho en lo que estoy ahora. Y tiene sentido, tiene ¿Entiendes? sentido. No, eso lo cambiaría todo. Pero quizás podría mejorar, o no. Bueno. O no, o empeorar. No, porque realmente un consejo dado... O sea, no somos capaces de cambiar a una persona desde fuera. Aunque yo le diese un consejo a ese Alex, no lo aprendería. Una manera que puedes comprobar de que eso es así es... Coge una persona que no es capaz de ver algo e inténtale hacer ver. Verás cómo es darse de cabezazos contra una pared. Ya. No sirve para nada. No hay ninguna persona que pueda cambiar el nivel de conciencia de otra persona. Solo tú puedes. Lo único que puedes hacer es señalarle con un dedo una dirección. Y él veremos si quiere mirar hacia esa dirección y aprender lo que implica. Vale, pues te voy a reformular la pregunta. Imagínate que solo le pudieses dar un consejo a tu hija. ¿Hacia qué dirección le dirías que apuntase? A mi hija. A tu hija. Una pregunta muy complicada porque además solo es uno. Solo es uno. Es muy poco. Le diría que no se fíe de nadie, ni tan solo de mí, de lo que yo le digo, sino que lo compruebe todo por su cuenta. Que sea empírica. Le diría que lo compruebe. O sea, que no siga la opinión de los demás, sino que la ponga siempre en cuestionamiento y que todo lo que reciba lo estudie, lo medite y lo compruebe por su lado. Y a partir de ahí saque sus propias conclusiones basadas en hechos y en datos y no tomar decisiones a lo loco, sino primero, antes de tomar decisiones, estudiarlo bien. Eso le diría. ¿Te gustaría que tu hija estudiase medicina? Sí, es una profesión noble. Sí, hombre, Sí, está gustaría, bien, ¿no? Me gustaría. ¿Sí? Sí, me gustaría. Antes que cualquier otra. No, me gustaría que primero estudiase la que le guste a ella. La que a ella le guste, Si acaba queriendo ser, yo qué sé, hacer una carrera de humanidades y morirse de hambre, pues le diremos que lo haga. Allá tú, ¿no? Allá tú. Bueno, tú verás. Bueno, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues me ha gustado mucho este episodio. Si quieres decir algo en cámara antes de que se apague. Antes de que se apague, nos han pagado como unas 500 veces.
Pero no, te agradezco mucho haberme invitado y estoy muy contento de haber estado aquí. Yo agradezco que hayas estado aquí porque es una molestia porque vengas de Barcelona aquí a la Carlos III a grabar y te lo agradezco de verdad. Y lo tendré en cuenta. Pues nada, chicos, este ha sido el episodio que ha tenido un poco... Va a tener bastantes cortes porque las cámaras se han ido cortando porque estaban sobrecalentadas, pero... Solo 15 veces. Qué barbaridad, tío. Es que se han cortado 20 veces. Y bueno, pues lo siento y espero que no vuelva a pasar en los próximos episodios. Intentaré aprender de ello. Que vaya Chao. muy bien, chao, chao.